Muchas gracias a Conindustria por esta nueva oportunidad para reunirme con ustedes y plantearle algunas inquietudes. Quiero decir que normalmente cuando me invitan a este tipo de conferencias, a medida que va transcurriendo la conferencia me doy cuenta que yo soy el pájaro de mal agüero, el que trae las malas noticias. Estoy contentísimo en esta oportunidad porque las malas noticias las dijo el doctor Palacio. Con lo cual la mía va a quedar pepiada. Eso espero por lo menos. Miren, voy a presentarles a ustedes un análisis relativamente breve sobre distribuido en tres capítulos. El primer capítulo es cómo vemos nosotros las primarias del año próximo de oposición, después cómo estamos viendo las presidenciales y finalmente lo que los ciudadanos observan de lo que es el meollo de la problemática nacional y que yo defino más simplemente como el reto ideológico al cual nos somete el actual régimen. Por cierto, no sé cuánto tiempo tengo disponible. Vale. Ok, comencemos por el punto de las primarias. Debo decirles que cuando hice esta lámina la he tenido que hacer varias veces porque todos los días desaparece uno. Ya van quedando estos. Esta tarde se inscribieron los dos de abajo, Pablo Medina y Diego Arria. Así que con esto queda completado el cuadro. Estos son los participantes, esta es la oferta. Pero aquí hay varios aspectos que importan mucho. El primer aspecto que importa mucho es ¿qué es eso de la primaria? ¿Para qué sirve la primaria? Sí, fácil decirlo, es para escoger uno de esos 6 que vimos allí, escoger a uno. Y que todo el mundo se sume detrás de él y ese será el candidato que represente la oposición. Sin embargo, la primaria es más cosas que esa. La primaria tiene una finalidad normativa, efectivamente, se crea un candidato empoderado por voto popular y por tanto es indiscutible que ese es el candidato de la oposición. Ha sido empoderado, por tanto, normativamente ese es el candidato. Hay un segundo objetivo, que es el objetivo político. El objetivo supremo de la política opositora es demostrar la capacidad de articularse en una unidad de secciones, partidos, personalidades, segmentos sociales, en un solo frente. Es un objetivo político muy importante. Pero hay un tercer objetivo, que es un objetivo electoral, y es demostrar un inmenso entusiasmo participativo, que el ciudadano se monta en esta caravana de entusiasmo para participar e iniciar un proceso de victoria electoral. Eso depende de la participación. El problema con la participación, como lo dice el texto, la letra es un poco chiquita, lo voy a leer, partimos de dos premisas. La primera es que en las primarias, y eso no es aquí, eso en cualquier parte del mundo, solamente participan los que están muy comprometidos con ese proceso político. En este caso, los llamados opositores duros. Esos son los que van a ir a votar sin ninguna duda en las primarias, pero el resto de la población tiene poco interés en participar. Les pongo un ejemplo. Hace menos de un mes, el Partido Socialista francés tuvo primarias en Francia para escoger su candidato presidencial, para rivalizar con el presidente Sarkozy. Se sorprendieron todo el mundo porque votaron 2 millones de franceses, lo cual es mucha gente. En una población de 60 millones de habitantes, 2 millones no está mal. Nosotros tenemos 30 millones, en números redondos, así que lo que cabría, regla de 3 simple, deberíamos esperar 1 millón, no más que eso. La segunda premisa es que también por experiencia sabemos
que quienes dicen estar muy comprometidos con el proceso y dispuestos a ir a votar, realmente no votan. Vota solamente una parte de ellos. Por ejemplo, para las primarias que hubo el año pasado, para la selección de candidatos a la Asamblea Nacional, hubo 14 procesos de primaria en el país. En las encuestas de opinión pública, o sea, el contraste entre las encuestas de opinión pública y el resultado nos demostró que solamente fue a votar el 25% de aquellos que nos habían dicho que estaban absolutamente seguros de ir a votar. Es decir, que la tendencia a la participación en primarias no es muy elevada. Yo creo que esto es muy importante saberlo y además racionalizarlo para no dejarnos ir por esa ilusión de que van 5 millones de venezolanos a votar en las primarias y que después el día de las primarias, que nada más que vaya 1 millón y medio, nosotros mismos digamos, oye, qué fracaso, no tenemos fuerza, vamos a perder. Así que no es así. Fíjense los cálculos que se pueden sacar. Estamos tomando como base de referencia un registro electoral de 18 millones de personas, en números redondos. No voy a discutir la validez de la cifra, pero es la última cifra que tenemos. La población segura de votar, que dice que está segura de votar en las primarias, es el 37% de la población. Esos son 6.660.000 personas. Pero de ellos seguros de votar, que son opositores, es solamente el 21%. Entonces ya estamos hablando de 3.780.000 personas. Ahora, ya no los opositores en genérico, sino los opositores duros, los comprometidos, aquellos que no hacen falta que los arrastren para ir a votar porque van a ir, eso es el 14%, estamos hablando de 2,5 millones de personas. Y si a ella le aplicamos la regla del 25% de la experiencia, entonces tenemos solamente 900.000 votantes en las primarias. El promedio entre 2,5 millones y 1 millón, pues nos dice que pudiéramos estar más allá del 1,5 millones de electores, probablemente en las primarias. No esperemos más, ojalá fueran más, pero no esperemos más que eso. Ni tampoco aceptemos el cuento de que la oposición no tiene fuerza porque no fueron a votar 5, 6, 10 millones de venezolanos. Esto no tiene sentido, pero es importante saberlo. Otra característica que tenemos en este proceso electoral de primarias es que aquellos que son los que van a ir a votar en las primarias no diferencian realmente entre candidatos. Es decir, todos son chéveres, como lo ven ahí. Son todos chéveres. Por tanto, casi que me da igual que gane uno o que gane el otro. Debo decir que este es un problema técnico, porque si a mí me da igual que gane uno o que gane otro, ¿para qué voy a tomarme la molestia de ir a votar? Así que para corregir esto, tenemos que facilitar, impulsar, estimular el debate entre los candidatos, para que la diferencia se note, porque no es verdad que son iguales. Son bien diferentes unos de otros. Por tanto, tiene que haber un debate entre los candidatos y ese debate se va a estimular. La Mesa de la Unidad lo va a hacer. Si ustedes leen hoy un Twitter que mandó el doctor Díaz, el representante de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, dice exactamente eso. Por favor, peleen. Ahora, entramos en una contradicción, porque si ponemos a los candidatos a debatir, a confrontar, a pelear entre ellos, entonces la lectura es que se está fragmentando la unidad. Entonces entramos en una paradoja, en un círculo vicioso de hacer pero no hacer, hacer y contradecirnos. No es un escenario fácil. Pero tenemos que entender por qué ocurren las cosas para disminuir la crítica. ¿Por qué? Porque es absolutamente legítima. Yo no puedo escoger si no hay diferencia. Hagan el ejercicio. Vayan ahora a un centro comercial y cómprense una camisa. ¿Qué hacen? Entran a la boutique y dicen, deme una camisa, agarran la camisa, la pagan y se van. No, ustedes quieren ver varias camisas para poder escoger la que más les guste. Tiene que haber diferencia para poder escoger. Entonces este es un problema que hay que superar porque todos los candidatos son bien queridos
Y aquí esta lámina también tuve que acortarla porque ya no tiene sentido que midamos a Eduardo Fernández o a la gente que se retiró. Pero todos ellos, inclusive estos, eran bien queridos entre la oposición. El otro tema es el voto. Aquí se trata, naturalmente, es lógico, es humano, además es lógico, que cada candidato persiga ser el pionero, el que está adelante, y además se amarre el que está adelante y venda la idea de que él es invencible. Pero la verdad es que con las condiciones que vimos antes, la flexibilidad de este escenario electoral es una característica atípica. Es decir, aquí no hay nadie dueño del liderazgo. Y la mejor prueba la tenemos con el señor Capriles. Observen ustedes ahí, estamos mostrando esta pregunta realizada en los 3 primeros trimestres del año, primero, segundo y tercer trimestre. Que por cierto, las 3 barras que están, el primer trimestre es la de abajo, el segundo trimestre es la intermedia y la más oscura es el último trimestre, el tercer trimestre del año, el mes de agosto-septiembre. ¿Qué es lo que pasó con Capriles? Capriles venía haciendo campaña comunicacional, articuló equipos, vendió la idea de que él era un candidato seguro. El año pasado ya, durante la campaña, mientras la sociedad estaba involucrada en la campaña para la Asamblea Nacional, ya Enrique Capriles andaba haciendo campaña para la presidencia. Es por esa razón que el electorado dijo, bueno, si ese es el gallo, con ese gallo me amarro. Y 35% de los venezolanos comenzando el año ya lo tenían a él como su candidato favorito. Él se lanza por primera vez, porque se ha lanzado 3 veces ya, se lanza por primera vez por allí por marzo. Así que durante el segundo trimestre, el único candidato que había en la oposición era Enrique Capriles Radonsky. Y eso se refleja muy claramente, pega un brinco a 58% de apoyo. ¿Sí? Pero en el tercer trimestre comienzan a salir competidores. Sale María Corina, sale el tema de López, de Leopoldo, el tema de Pablo Pérez, y nos encontramos un proceso de canibalización del votante. ¿Por qué? Porque no hay para dónde coger. Es decir, aquí no hay indecisos. Todos los votantes duros ya están decididos a escoger a uno. El 96% de los electores duros de oposición ya tienen un candidato. Entonces, ¿cómo puede crecer un candidato si no es canibalizándose al otro? No queda más remedio. Así que es inevitable que este proceso de canibalización se dé y es inevitable que se produzcan cambios. Cada vez que hemos medido esto, había una condición distinta en el escenario. Por ejemplo, yo les conté que para el segundo trimestre el único candidato que había era Enrique Capriles, por eso capitalizaba casi el 60% del voto opositor. En el tercer trimestre teníamos salía María Corina, salía el tema de Leopoldo con el Tribunal Internacional y estaba ya prácticamente cocinada la emergencia de la candidatura de Pablo. Pero mientras tanto han pasado montones de cosas. Así que estas ni siquiera son las cifras de la fecha de hoy. A la fecha de hoy, las cifras son Enrique Capriles más cerca de 30 que de 40, Leopoldo López en los 20, Pablo Pérez en los 20 y María Corina en los 15. Así que ha cambiado por completo el panorama. Nosotros estamos en trabajo de campo. En un par de semanas sabremos cómo será después de la inscripción de candidatos y la salida de otros, y a dónde van los votos y este tipo de cosas. Así que mirar estas cifras no tiene mucho sentido, salvo descubrir que tenemos un electorado vivo, no es un electorado cristalizado, es un electorado dispuesto a escoger el mejor. En otras palabras, un electorado que demanda debate de los candidatos. Y esa demanda hay que satisfacerla. Otro factor muy importante son las alianzas de partidos políticos. Esto está medio incompleto porque se han surgido partiditos pequeños que se suman. Por ejemplo, Pablo Pérez, yo lo descubrí, no lo sabía. Bandera Roja lo está apoyando, pero esos son muy poquitos votos.
Por ahí leí también que Opina estaba apoyando a Pablo Pérez, mientras que una cosa que se llama UPA está apoyando a Leopoldo. La UPA es la suma de 20 organizaciones políticas, pequeñitas todas, que en conjunto, algunos calculan en 200.000, otros calculan hasta en 1.000.000 de votos potenciales, pero que su verdadera importancia estriba en la capacidad de movilización del elector a través de maquinaria. Así que los pequeños partidos cuentan poco porque su capacidad de maquinaria es muy limitada. Aquí las verdaderas maquinarias electorales las tienen, en primer lugar, Acción Democrática, en segundo lugar, Un Nuevo Tiempo, en tercer lugar, Primero Justicia, en cuarto lugar, COPEI, a nivel nacional, y hay que sumarle a esto algunas maquinarias regionales muy poderosas, como lo es Proyecto Venezuela en Carabobo, como lo es Causa R en el estado Bolívar, como lo es Convergencia en el estado Yaracuy, y así sucesivamente, o el PPT, o Podemos en el estado Amazonas o en el estado Lara. Así que las maquinarias son fundamentales porque son las que permiten movilizar parte del electorado que no va a ir por sus propios pies a las primarias. Y de esos partidos es que depende que la participación no sea escuálida, como le gustaría decir al presidente Chávez, sino abundante, musculosa, atractiva, con capacidad de acción. Este es pues el panorama. Cuando vemos estas cifras, vemos una dominancia de Pablo Pérez sobre los demás candidatos. Le lleva la bicoca de 1.000.000 de votos a Capriles y Capriles le lleva 1.000.000 de votos a Leopoldo. Entonces hay un gran desbalance en términos de maquinaria. Ustedes habrán escuchado ayer a Capriles en su acto de presentación donde dijo que estas primarias no es un acto de medición de fuerza de partidos, sino de fuerza de liderazgos. Le está saliendo al paso a haber adquirido conciencia de que el apoyo de COPEI a Pablo Pérez hace una distancia prácticamente insalvable en términos de maquinaria, es decir, de capacidad de movilización de electores. Pero hay otro factor muy importante, que es el factor de la independencia política. Los partidos tienen un gran peso, es verdad, pero los independientes son mucho más que los partidos. Observen ustedes, ese 33% de chavismo que se dice a sí mismo yo soy chavista, a la vez es un militante o una ficha controlada por el PSUV o por el Polo Patriótico, como ustedes quieran llamarlo. Ese 27% que ustedes ven del lado de la oposición ni siquiera es todo militante o simpatizante de partidos. De hecho, la suma de todos los partidos políticos de oposición de milagro llega al 20%. Así que hay un 7% que se describe a sí mismo opositor, pero independiente, no vinculado a partidos. Y al centro tenemos el gran bloque independiente, que por cierto es, por análisis de clústeres, por análisis de contenidos, por posicionamiento político, claramente se divide en un 60% en favor de la oposición y un 15% en favor del oficialismo. Esta es la distribución entonces del electorado venezolano. Si esto es así, permítanme demostrarles la fuerza del independiente. En un dilema de escogencia, si hoy fueran las elecciones, ¿cómo votaría usted? ¿Por Chávez o por un opositor? Chávez obtendría 39 y un opositor obtendría 41. Hay una pequeñísima diferencia de 2 puntitos a favor de la oposición. La oposición gana hasta que el CNE mete la mano, ¿no? Con una diferencia de 2 puntos, la mano peluda tiene mucho pelo. Pero fíjense qué ocurre cuando se pregunta cómo vota usted, por Chávez, por un opositor o por un independiente. Caramba,
ese 41 se convirtió en 51. ¿Sí? Y ese 39 se disminuye a un 36. Es decir, que la incorporación de una lectura independiente tiene una fuerza atractiva que logra doblegar la indecisión, la incertidumbre e incluso hasta una pequeña parte del chavismo para pasarse al otro lado. Esto es muy importante. Por eso vemos algunos conflictos dentro de la unidad y del perfil de los candidatos, porque mientras Pablo Pérez, por ejemplo, suma apoyos de partidos políticos, María Corina, por ejemplo, hace gala de su independencia. Mientras Capriles suma pequeños partidos, que recuerdan mucho el chiripero, por cierto, aquel famoso del año 93, sin embargo, su discurso es un discurso de independencia, es decir, de que él no está vinculado a los partidos, que la gente vota es por liderazgo, no vota por partidos. Él no pertenece a Primero Justicia ahora, sino que Primero Justicia lo respalda a él. Entonces hay un juego en torno a este concepto de independiente. Por de pronto, independientes propiamente dichos, nada más hay dos, que son María Corina y Diego Arria. Lo que pasa es que el pobre Diego Arria no saca ningún punto en las encuestas y por esa razón, hasta ahora, la única persona que puede reivindicar el valor de la independencia, propiamente dicho, es ella. Visto eso, pues, entonces aquí tenemos un juego a 4, porque todos tienen alguna razón para poder postularse con propiedad o con esperanza de ser seleccionado. Capriles porque es el favorito, es el que va adelante, con un discurso muy incluyente y por tanto tiene aspiraciones naturales a ser electo. María Corina porque es la única independiente, propiamente dicha, y por tanto tiene un valor agregado que le incorpora a la oposición o le activa a la oposición un conglomerado de electores importante para marcar una diferencia que pueda ganarle de verdad al presidente Chávez. Pablo Pérez, porque es el que tiene la mejor maquinaria, sin ninguna duda, y además porque es el que mejor representa a algo que siempre se nos olvida a los que vivimos en Caracas. Los caraqueños somos apenas el 20% de la nación. Hay un 80% para allá abajo, ¿sí? Y por tanto eso es mayoría, una gran mayoría. Pero el que mejor expresa el concepto de provincia es Pablo Pérez. Y finalmente Leopoldo, porque Leopoldo, su tema de reivindicación por su habilitación política, le da un casus belli, una razón de ser que emociona a mucho opositor duro que lo que quiere ver es sangre en el ruedo. Y él es el mejor torero en este tema. Así que, por estas razones, y si partimos de la premisa de que hoy se cerró el tema de las inscripciones y hoy está comenzando propiamente la campaña electoral, yo puedo proponerles a ustedes que todos tienen oportunidad teórica de ganar, por las razones distintas que aquí se han presentado. Pero es teórico. En la práctica, este es un proceso que va a ir construyendo rápidamente alianzas entre ellos mismos, porque un proceso de primarias a 4 inevitablemente termina corriendo el riesgo, el valor supremo que ha puesto la oposición, que es el de la unidad. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en 4 figuras, en un proceso de primarias, y no se nos puede olvidar que por detrás hay todo un aparato de intereses políticos que ya está en la mesa de negociaciones calculando cómo negociar gobernaciones y alcaldías. Por poner un solo ejemplo. Por consecuencia, porque es evidente, después de las presidenciales, 70 días después son las de gobernaciones y después 3 meses después son las de alcaldes. De hecho, las primarias son todas juntas.
Entonces, este es un juego muy complicado, mucho más complejo de lo que se ve a simple vista, y esto tiene entonces unos riesgos muy altos de zancadillas, como ya alguno lo ha dicho, de trabazones y de negociaciones. Y esas negociaciones están ya en curso. Muchos de ustedes lo saben, porque esos son rumores que corren y uno los escucha. Así que ya existen negociaciones entre estos 4 candidatos a objeto de que eventualmente terminemos para escoger entre 2 y cuidado, no hay un acuerdo para que haya uno solo y nos evitamos esa cosa de tener que ir a votar. Así que todo es posible en esta dimensión desconocida de la política. Todo es posible. Visto o pasado esta primera talanquera, veamos qué pasa con la segunda talanquera. Me asusta mucho enseñarles la primera lámina que van a ver ahora, porque todo el mundo me critica diciendo, tú también caíste en eso, le estás haciendo propaganda a Chávez y no sé qué historia. Miren, la popularidad de Chávez. Efectivamente, Chávez es un tipo popular. Si uno no le tuviera tanta rabia a veces, el tipo es hasta divertido. ¿Qué pasó con Chávez? Porque fíjense ustedes que después de su época gloriosa de las misiones, la mitad de la población se dividió para un lado y para el otro. La raya azul y roja se entrecruzaron y de repente se vuelve a abrir en favor del agrado sobre el presidente Chávez. Ahí ocurrieron 2 cosas. Primero, un impacto terrible con el asunto de la misión vivienda en el primer trimestre del año, donde se montó un gentío en la ilusión y la esperanza de recibirla. Hay que tomar en cuenta que la demanda de vivienda supera los 3 millones de hogares y por tanto, habida cuenta tal tamaña dimensión de la demanda, pues una oferta como esa, donde sorprendentemente muchos creen que va a ser regalada, no pagada, sino regalada por el Estado, pues llenar una ficha y anotarse en eso es facilito. Pero además vino lo del cáncer, y entonces se juega a la sintonía emocional con el enfermito, se recrea al hombre visionario, al hombre del compromiso social, y se eliminan las aristas de lo negativo, y por esta razón aumenta su popularidad. Este año ha aumentado 9 puntos, lo cual es muy considerable, habida cuenta el desastre en que está esta república. Sin embargo, lo único que aumentó, además de la gordura, fue la popularidad, porque todo lo demás ha caído, y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, el juicio sobre la gestión pública. Es decir, ¿cuánto está haciendo este gobierno para resolver los problemas de la agenda popular? Porque estos son los temas de la agenda popular. Cuando uno hace focus groups, lo que uno le hablan es de esto. La gente no habla sobre el sistema, la relación del Estado y la productividad, nada de eso. La gente habla de estos temas. Esta es la agenda popular. Fíjense ustedes, solamente el 15% de la población, es el promedio que ustedes ven arriba, tiene una lectura positiva de la gestión pública, de la capacidad del gobierno para atender los problemas de la gente, mientras que hay un 63% que lo califica como negativo. Y cuando uno tiene un 22% de la gente que dice que los problemas siguen igual que siempre, eso yo diría que habría que sumárselo a lo negativo. En el trimestre, solamente en el último trimestre, perdió 12 puntos, en un periodo en el cual la popularidad del presidente aumentó. Es decir, yo quiero más al presidente, que es cada vez más incapaz, pero lo quiero es por su enfermedad, no por su capacidad de gestión. Nosotros hacemos este ejercicio desde hace varios años, como ustedes lo pueden observar allí. Nosotros sumamos 5 variables, yo creo que se las he mostrado en otras oportunidades, 5 indicadores en los estudios de opinión pública, siempre los mismos, y hacemos una media ponderada
que es la que se refleja en la raya quebrada azul. Estas variables son la popularidad de Chávez, que ya acabamos de ver, o sea, el nivel de agrado, la percepción positiva del país, aquellos que piensan que el país va por buen camino, aquellos que están satisfechos con su economía familiar, aquellos que tienen una buena idea de la gestión del gobierno y aquellos que dicen que en elecciones votarían por Chávez. Cuando tomamos estas 5 variables, las promediamos y las ponderamos, nos da esa curva. Fíjense que en el 2005, claro, veníamos del referendo revocatorio del 2004, el apoyo al presidente Chávez era 72% de la población. 3 de cada 4 venezolanos apoyaban al presidente Chávez. Y esto ha venido cayendo, como lo indica la línea roja punteada, que tiene un índice de regresión altísimo de casi el 80%. Es decir, un 80% de probabilidad de que esto continúe cayendo en esta dirección. El presidente tuvo un repunte fuerte, recupera la mayoría a raíz de la oferta de vivienda, pero paradójicamente la pierde de nuevo con su enfermedad. Es decir, sí, quiero mucho al presidente Chávez, pobrecito, está enfermito, pero esa enfermedad como que ya no lo habilita más para gobernar. Y por tanto, le resto apoyo. Creo que fue el doctor De Vries quien habló de algo muy importante, el concepto de la mayoría, y nos retó, nos preguntó, ¿ustedes se sienten mayoría o minoría? Yo les voy a decir a ustedes algo que es muy importante. El mundo se nos ha hecho hostil en este país. Somos el pececito que nada en el océano, a sabiendas de que hay un pez grandote con unos colmillotes así que nos va a comer. Y la naturaleza es tan sabia que inventó el cardumen, más grande que cualquier otro depredador. Y me permite meterme en un cardumen porque de esa manera, matemáticamente no es que con eso me van a comer menos, pero psicológicamente yo estoy más protegido. El síndrome del cardumen es el concepto de la mayoría. Si yo me siento miembro de una mayoría, estos miedos de los cuales hablaba el doctor De Vries disminuyen porque me siento protegido. Debo decir, esto se acabó. Le faltan como 4 láminas. Debo decir que es muy importante el concepto de la mayoría, porque lamentablemente tenemos una sociedad no solamente que se siente vulnerable, tiene miedo, sino que tiene muchos indicadores para tenerlo. El doctor Palacio nos aterrorizó hoy, por ejemplo. Pero el ciudadano común le vendieron la idea de que el satélite Simón Bolívar es el ojo de Dios. Y el satélite chino que anda dando vueltas por ahí es para saber cómo te portas tú. No se rían, tristemente lo cree un gentío. El 37% de los venezolanos, oigan bien la cifra, 37% de los venezolanos cree que el voto no es secreto. Y si no es secreto, o yo lo uso para obtener un beneficio, o yo lo uso para evitarme una sanción. Y por tanto, este es el pececito abandonado en el océano, a quien hay que crearle un espíritu de mayoría. Sigo. ¿Cuáles son las motivaciones de la mayoría, las dominantes en este momento? Miren, es la misma pregunta pero hecha con otras palabras y alternando el resultado. ¿Venezuela necesita un cambio de gobierno? Sí, 50%, no 41%. Esta pregunta la hicimos en el segundo trimestre de este año. En el tercer trimestre, en este que pasó, le hemos cambiado el texto. ¿Chávez debe ser reelegido o no? Es el mismo concepto. Y no al azar, la respuesta es la misma. Tenemos una diferencia de 9 puntos, sistemática, sólida. No es suficiente para ganarle a Chávez. Hace falta mucho más para ganarle a Chávez. Pero esto es un bonito indicador de que la gente quiere acabar con este gobierno.
Entonces, ¿por qué se ríe? ¿Va a participar Chávez o no? Miren, sobre este tema pudiéramos hablar media hora más, pero como ya yo tengo aquí un botón rojo, voy a ahorrarles a ustedes el discurso. Pero este es un tema clave, clave, absolutamente clave. ¿Qué pasa si Chávez no puede participar? Miren, yo no sé si ustedes han dejado de percibirlo, pero es evidentísimo el arrime al mingo de algunas personalidades, especialmente el señor Maduro, quien ahora figura como jefe de Estado en muchísimas ocasiones. Es decir, que sí se está fabricando una alternativa. Sin embargo, los venezolanos, y ni siquiera los chavistas, ustedes ven aquí cómo responden los chavistas a esa pregunta, dice, ¿qué pasa si Chávez no viene? ¿A quién ponemos? Los chavistas están apostando por Elías Agua, en primer lugar. Pero esto no es malo, porque esto nos está diciendo algo muy importante. La gente también reacciona a un concepto institucional. De toda la jerarquía después de Chávez, es el vicepresidente el que le sigue. Esto nos está diciendo que hay un sustrato institucional rescatable en este país. Bien, ¿me dan permiso para terminar? Último capítulo, el reto ideológico, el verdadero meollo de este problema. Este problema no es primarias o presidenciales, el verdadero problema aquí es este. Fíjense, aquí se habló mucho de esto. ¿Existe diferencia entre el comunismo y el socialismo del siglo XXI o es lo mismo con otro nombre? A los venezolanos no se les escapa la lectura. El 54% cree que es lo mismo. Pero le tenemos un miedo espantoso a hablar de eso. Salvo María Corina, a quien le hago la venia con el sombrero, nadie más habla de estos temas. Es como si le tuviéramos miedo, cuando realmente esto es lo que va a acabar con nosotros. Miren la oposición que hay en este país a una alternativa de esta naturaleza. Esto supera la división del chavismo-antichavismo. Es casi que universal. Son solamente los uñas en el rabo los que están de acuerdo con esto. Pero tenemos un problema, y esto es demostrativo de la cobardía con que atacamos los problemas sustantivos del debate nacional. La mayoría inmensa no quiere el modelo cubano para Venezuela, pero la gente no cree que Chávez quiera hacer eso. Es decir, él está con la política del pellizquito, que a base de pellizquito nos está clavando un cambio estructural en el país y por tanto no reaccionamos. Fíjense, 35% de la población venezolana no quiere para Venezuela un modelo cubano, pero no cree que esa sea la intención de Chávez. ¿Falta de información? Yo creo que es falta de debate, falta de pantalones de la oposición para imponer estos temas en el debate. Finalmente, ¿qué estamos haciendo, o qué están haciendo algunos, ustedes, por darle participación a esta discusión? Bajo el paraguas, el patrocinio, el padrinazgo de Conindustria, se ha venido haciendo una campaña primero en radio, luego en televisión, en defensa de la empresa privada. Ustedes han visto las cuñas transmitidas aquí en estas pantallas antes de que comenzara el evento y durante el café se estuvieron transmitiendo, y seguramente ustedes la han visto. Nosotros hemos encontrado una cifra importante, 35% de la población, o sea, más de un tercio, que tiene un recall de la campaña, la recuerda, pero solamente un 26% que recuerda sus contenidos, o sea, va más allá que el simple recall, la vio, tiene un recuerdo.
Debo decir que es una cifra impactante, muy grande, muy poderosa. Los que manejan advertising, publicidad, lo saben, para la intensidad con que esa campaña ha sido transmitida. Fíjense qué interesante, los contenidos no escapan exactamente a los que ellos son. Es decir, la gente tiene clarísimo de qué se trata. Pero es una campaña que amerita mayor intensidad en los sectores populares, por ejemplo. Lo ven en el cuadrito a la derecha abajo. Ahí está cómo se distribuyen las clases sociales. En verde, los que tienen recordación de contenidos. Fíjense que tiene hasta un 20% de los chavistas lo recuerda. Interesante es otras maneras de evaluarlo. Por ejemplo, esto. ¿Cuánto cree usted que es verdad o mentira la frase, la empresa privada crea progreso para todo el mundo? Esta es la esencia del mensaje de estas cuñas. Observen algo importantísimo. Este mensaje penetra al chavismo, que ideológicamente está comprometido con acabar con la empresa privada. 49% de los chavistas blandos está de acuerdo, el 33% no. Naturalmente hay un esquema de polarización acá, algo que cabía esperar, pero hay una fuerte penetración. Más de un tercio de los chavistas duros creen esta frase. Así que es una campaña absolutamente pertinente. También la podemos evaluar según la escala ideológica izquierda-derecha. Observen ustedes, claro, los izquierdistas están menos de acuerdo, pero la mayoría de los izquierdistas también están de acuerdo. Lo mismo pasa en la escala doctrinaria, quienes que se definen, por ejemplo, comunistas, que son muy poquitos, afortunadamente solamente el 1% de la población. La mayoría de ellos, 53%, cree que es cierto que la empresa privada crea progreso para todo el mundo. Y este tipo de mensaje hay que reelaborarlo o replantearlo en nuestras esferas de influencia, en nuestras empresas, junto con nuestros trabajadores, con la familia de los trabajadores, a objeto de crear un marco de soporte ante el avasallamiento contra la empresa privada y la propiedad privada, que muy bien nos explicó el doctor Palacios. Bueno, espero que haya sido mejor de lo que ustedes esperaban. Muchas gracias.